En Juan 6, 48 al 51, Jesús retoma la historia del maná de Éxodo 16, aclarando que Él mismo es el pan de vida. Vamos a verlo. Juan 6, 48 al 49. Yo soy el pan de vida. Ese pan que ustedes dicen que con Moisés Dios envió eso, que a ver qué señal hago yo para que me crean. Bueno, yo soy esa señal que Dios envió. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y eventualmente murieron. Y de hecho murieron. Esa generación no entró por incredulidad. Es verdad, esa generación no entró por incredulidad. Entraron sus hijos, la siguiente generación. Y esto estaba pasando con algunos que dudaban de Jesús. En Juan 6:50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. ¿Cuál es el pan que desciende del cielo? Es Jesús. ¿Qué significa comer de él para no morir? El mismo pasaje ya te lo explicó un montón de veces. Jesús habló de venir a él, de creer en él. Y todo el Evangelio de Juan de eso trata. 100 veces habla de creer. Comer es una metáfora para recibirle y creer en él. Eso es lo que está diciendo. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, no está hablando del ritual de la Eucaristía, sino si alguien recibe, así como en el desierto el pueblo recibió el maná para sustentarles como algo que Dios les enviaba del cielo, lo que esta generación tenía que hacer era creer en Jesús, venir a Jesús y recibirle. Y esa es la metáfora, porque la metáfora es que Él es como el maná que el Padre está enviando para sustentarles. Entonces por eso dice, si alguien come de este pan, vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque recibe a Jesús, porque lo recibe como enviado del cielo, de Dios. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. O sea, yo eventualmente voy a morir. Así como Isaías 53 dice, como cordero fue llegado al matadero, y habla de alguien que muere en lugar del pueblo para darles vida. La generación de Moisés comieron el maná y murieron, pero si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Es la esencia de lo que dijo Jesús. Y el pan que Jesús daría por la vida del mundo sería morir por los pecados del mundo. Juan 6:52, los judíos discutían al no entender las palabras de Jesús. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? O sea, no siguieron, así como las parábolas que algunos no entendían y que le llamaron a Jesús para que les explicara la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Es una parábola que no tiene ningún misterio ni se trata de Eucaristía, pero era algo difícil de entender y los discípulos le preguntaron y ya Jesús les explicó. Bueno, aquí estaban igual. Los judíos incrédulos discutían al no entender las palabras de Jesús. ¿Cómo puede darnos a comer su sangre? Y algo tan horrible para el judío que cuidaba su alimentación y su dieta. Ni se diga canibalismo, es algo absurdo, algo que caían en shock. Aquí es donde, siguiendo esta misma analogía, los versos 53 al 58 forman el corazón o el centro del mensaje de Jesús que ha sido malinterpretado por el catolicismo romano. Vamos a verlo juntos. Juan 6:53 dijo, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no comen la carne del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre era una palabra mesiánica. Ya se conocía por el libro de Enoc, que era popular en ese tiempo, pero sobre todo por el libro canónico de Daniel, donde hablan de uno como hijo de hombre que se acerca al anciano de días y les ha dado poder y gloria, imperio para que todos los pueblos les sirvan. Así que Jesús les estaba diciendo aquí tienen al Mesías de Dios, el Hijo del Hombre, así como en Isaías 53 el siervo sufriente iba a ser desfigurado, iba a ser golpeado, quitado de la tierra de los vivientes. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, o sea, si no reciben su sacrificio, no tienen vida en ustedes. Era gente incrédula. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Está Jesús usando una analogía, una metáfora. Y yo lo resucitaré en el día final. Versos 55 y 56, porque mi carne, mi vida, es verdadera comida. Y mi sangre que voy a derramar en la cruz es verdadera bebida, que sustenta y que va a dar vida a mi sacrificio. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí
y yo en él. O sea, el que recibe mi sacrificio va a permanecer conmigo y yo voy a permanecer con él para darle vida eterna. Si Juan 6 fuera eucarístico, algo bien interesante, hubiera utilizado la palabra cuerpo en vez de carne. Se los voy a mostrar. En Marcos 14:22, en los otros evangelios, igual en 1 Corintios 11, Jesús siempre dice, este es mi cuerpo. Nunca dice, esta es mi carne. Dice, este es mi cuerpo. Y la palabra cuerpo en griego es la palabra soma. Y luego en Juan 6 no utiliza la palabra soma o cuerpo, sino la palabra sarx, que significa carne. En Juan 6:54 dice el que come mi carne, no dice el que come mi cuerpo, o sea, la iglesia que estaba acostumbrada a la Santa Cena, sabía que Jesús en la última cena había dicho esto es mi cuerpo, recordando cómo el pan fue partido, y diga, hagan esto en memoria de mí, la muerte del Señor anuncian, así como mi cuerpo va a ser destruido, que voy a ir a la cruz, yo estoy estableciendo un nuevo pacto, una nueva Pascua, que recordamos ahora que la salvación es que Dios nos libera del pecado, de la esclavitud, por la muerte de Jesús. Entonces, ellos hubieran pensado, ok, está hablando de su cuerpo, pero aquí Jesús nunca dijo el que come mi cuerpo, sino dijo el que come mi carne. Utilizó una palabra diferente que no hacía clic con la tradición de la Eucaristía o de la Cena del Señor. Espero me estén entendiendo. Que en Juan 6 está utilizando otra palabra que la que se utiliza para hablar de la Cena del Señor, que siempre es la palabra cuerpo. Y aquí se utiliza la palabra carne, es otra palabra. Si el propósito de Juan fuera sacramental, o sea, instituir un sacramento de Eucaristía, a través del cual la iglesia repetidamente recibe a Cristo y el pan y los elementos se convierten en Cristo. Si el propósito de Juan fuera sacramental, enfatizando la Eucaristía, es inconcebible que es el único evangelio que no dice nada de la Santa Cena. ¿Sabías tú eso? El evangelio de Juan es el único evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Juan es el único que no dice nada de la Santa Cena. Nunca vas a encontrar en Juan que Jesús diga que tomando el pan lo partió y dijo, hagan esto en memoria de mí. Y tomó la copa y la bendijo. No vas a ver esto. Mira qué interesante. Sé que este es un estudio largo, se los he dicho, y espero que algunos de ustedes ya hayan puesto pausa y hayan podido continuar para poder recibir esto con enfoque, porque nuestra mente tiene poco enfoque. Se los voy a mostrar. Juan capítulo 13 es el capítulo que habla de la última cena de Jesús, que en los otros 3 evangelios Jesús instituye la Santa Cena. Ahora, en Juan 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Les muestra la humildad, ¿no? Así debe ser. Un siervo de Dios debe ser humilde. Anuncia la traición de Judas, que uno de ellos lo va a entregar. Luego les da un nuevo mandamiento les da, que se amen los unos a los otros. Juan 3, 34-35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y luego anuncia la negación de Pedro, que Pedro le va a entregar. Y luego en Juan 14 ya cambia, empieza a hablar de que Jesús es el camino al Padre, ¿no? El camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él, el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Pero total, no vemos nada de una institución de una Santa Cena en Juan, ni en Juan 13, ni en ningún otro capítulo. Entonces Juan 6, si el corazón de Juan fuera decir, la Eucaristía es el medio de tener el sacramento de recibir a Jesús de una forma hermosa, especial, a través de la consagración del sacerdote, como piensa el catolicismo romano, y a través de eso tenemos comunión con Dios al recibir a Cristo físicamente en el pan. Oye, todo el evangelio de Juan hubiera estado hablando, o por lo menos nunca se le hubiera pasado a Juan en la Santa Cena excluir lo que Mateo, Marcos y Lucas dicen en sus evangelios, que en la última cena les pidió que hicieran eso en memoria de él. Entonces, qué interesante, ¿no? Vuelvo a repetir, si el propósito de Juan fuera sacramental con Juan capítulo 6, enfatizando la Eucaristía, es inconcebible que es el único evangelio que no dice nada de la Santa Cena o de la Eucaristía. Entonces, y ya vimos que el contexto de Juan 6 es el maná
el incidente del maná por medio de Moisés. No es la Santa Cena haciéndola en memoria de él. Entonces en Juan 6 es obvio, estamos comenzando a concluir. En Juan 6 es obvio que Jesucristo no estaba hablando literalmente. No estaba hablando de un acto de canibalismo, de comer su carne literalmente, ni dijo nada de ser un ritual repetido que se tendría que hacer. No, nada más estaba hablando del maná y dijo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Pero no dijo algo que lo haga repetidamente, ni que iba a haber una consagración, ni que el pan se convertiría en su cuerpo, nada. Y estaba hablando, era evangelístico, no era explicándole a una iglesia cómo hacer la Eucaristía. Jesús usaba parábolas, símiles y metáforas diversas en sus enseñanzas. Por ejemplo, en Juan 9:5, en el mismo Juan dice, yo soy la luz del mundo. Sabemos obviamente que Jesús no es una luz literal, sino que Él es quien alumbra la confusión de la oscuridad, del pecado, de la maldad, de las tinieblas. No es en sí que Él es literalmente una luz. Luego, en Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Si alguno entra por mí, será salvo. Y sabemos que obviamente Jesús no es una puerta. No es que la puerta se convierte místicamente, el cuerpo de Cristo está presente en la puerta. Claro que no. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas, en Juan 15:5. Juan está utilizando constantemente imágenes, simbolismos. Entonces, no podemos llegar a decir, esto es mi cuerpo, y decir, no, es que literalmente ese es su cuerpo. Pero ¿cómo? Si su cuerpo partía, su cuerpo no tiene sentido. En la Santa Cena tiene que estar utilizando una metáfora. Lo único que Jesús estaba diciendo, así como este pan es partido para conmemorar la liberación de la esclavitud, de la Pascua, que Dios es un Dios salvador y libertador, así como está siendo despedazado este pan para ser recibido por todos, mi vida será despedazada para traer salvación y esa salvación ser recibida por todos. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, es una metáfora. En Marcos 14:22 dice, mientras comían tomó el pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Eso es lo que Jesús quiso decir. Es obvio que está hablando metafóricamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Y acá hay una pregunta, una observación. Lo que dice en este verso, de que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna y Él le resucitará al final, tiene paralelos en Juan 6 y en otros lugares de Juan. Preguntémonos juntos, ¿a quién dice Juan que resucitará Jesús en el día final? Bueno, en Juan 6:40 ya lo había dicho, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo, que voltea a ver al Hijo significa que pone su confianza en el Hijo, que cree en Él y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y qué promete Jesús? Yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿a quiénes resucitará Jesús en el día final? A los que ven al Hijo y creen en Él. Entonces, comer su carne como el maná que ahora Dios manda del cielo es recibir a Jesús como el sustento que ahora Dios envía. Ellos decían, muéstranos una señal. Y Jesús dijo, aquí está la señal, el Mesías que yo he enviado, que no vieron que multipliqué los peces y los panes. Esta es la señal. Yo mismo, el que viene a mí, el que cree en mí, el que bebe de mi sangre, porque mi sangre va a ser derramada para salvarlos, el que me recibe va a tener vida eterna. Y eso es lo que dice Juan 6:40. El que lo ve y a él resucitará en el día final. Así que no es eucarístico. Todo es evangelístico, hablando con gente incrédula. Nadie puede venir a mí, verso 44, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿A quién resucitará Jesús en el día final? Aquel que el Padre trae. ¿Y por qué lo trae el Padre? Porque son personas sensibles al Padre, que quieren hacer la voluntad del Padre, y como de verdad tienen sensibilidad a la palabra que viene de Dios, le creen a Jesús y ponen su confianza en Él, y el Padre les trae porque tienen comunión con el Padre.
¿A quiénes resucitará en el día final? Aquel que viene a él porque busca al Padre. Juan 5, 24 al 25, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. A ese es el que va a resucitar Jesús. Y no viene a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. A esos son los que va a resucitar en el día final, al que oye su palabra y cree al Padre, y a ellos les va a dar vida eterna. Porque si le creen al Padre, el Padre los envía a Jesús, les revela a Jesús. Lo que Jesús quiso decir con comer su carne y beber su sangre es ver al Hijo y creer en Él, venir a Él. Eso es, queridos hermanos. Mire, lo siento, quisiera hacer esta clase mucho más corta, pero quería llevarlos de la mano versículo por versículo y darles un trasfondo de dónde viene esta doctrina, cómo se desarrolla y mostrarles el contexto de Juan capítulo 6, que no es eucarístico, que es un libro evangelístico, y ver el contexto que Jesús no fue quien trajo el tema de que Él es el pan, sino ellos fueron los que trajeron el tema de Moisés hizo esto. Si tú eres el que ha de venir como Moisés, a ver, y Jesús les dice, yo soy ese pan que descendió del cielo, yo soy, creer en mí, venir a mí. Ese es el contexto de todo el Evangelio de Juan. Se trata de recibir la vida eterna que Él daría a través de su sacrificio por los pecados del mundo. Aquel que creyera en su sacrificio y confiara en Él, tendría vida eterna. Bueno, hermanos, otros pasajes que aclaran y dan respuesta a la pregunta ¿a quiénes dice Jesús que resucitará en el día final? Les voy a mostrar. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿A quién va a resucitar Jesús en el día final? ¿Al que toma la Eucaristía? No, al que cree en Él. ¿A quiénes dice Jesús que resucitará? Juan 5:21 al 24, lo pueden buscar en sus Biblias. La esencia es que a los que honran al Hijo de Dios, a esos da vida eterna que va a resucitar. Juan 5:39 al 40, la esencia de esos versículos es que a los que honran al Hijo de Dios, oyen el mensaje de Dios y creen en aquel que el Padre envió.